Una vez más, bendiciones a todos. Aquí seguimos adelante durante el periodo que nos ha tocado vivir. Hoy vamos a estar viendo la clase número 17 sobre el libro de Abdías, que solo tiene un solo capítulo con 21 versículos. Lo que sembramos, cosechamos. El pensamiento central que hoy vamos a tener va a ser: todos somos beneficiarios o víctimas de nuestras propias obras. Así que el texto dice: como tú hiciste, hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza, lo dice Abdías, verso 15. La introducción que vamos a tener es la reflexión acerca de cómo el grano de semilla que se deposita en el suelo será la planta que germinará. Este es el sentido de la ley de la siembra y de la cosecha. Esta ley, de acuerdo al orden de Dios, la vamos a tener en la naturaleza, en nuestra sociedad, en nuestra conducta humana y también en nuestra vida espiritual. Pablo lo advierte en Gálatas 6, del verso 7 al 10, donde dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, dice, eso va también a segar. Porque el que siembra para su carne, de su carne, dice, segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Así que no nos debemos de cansar, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo, dice, si no desmayamos, ¿verdad?, vamos a recibir la recompensa. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y dice mayormente a los de la familia de la fe. Dice cómo Abdías en este capítulo, ¿verdad? No se habla mucho acerca de él, pero él da la profecía acerca de Edom. Predice en ella la destrucción de este pueblo, que eran los descendientes de Esaú. Recordemos que Esaú es el hermano gemelo de Jacob, los hijos de Isaac, ¿verdad? La gran historia que existe entre ellos dos, ¿verdad? Así que esto fue consecuencia de lo que había hecho al pueblo de Dios. No fue por nada lo que le va a suceder, sino que él hizo su mérito. El pecado de Edom dice que fue tal que la nación total fue destruida. Para el año 500 antes de Cristo, las tribus árabes, dice que en un tiempo fueron sus aliadas, invadieron su territorio y expulsaron a sus habitantes. Para el tiempo ya de Malaquías, en el capítulo 1 y el verso 3 se dice: y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación. O sea que ya para el tiempo de Malaquías, ya Edom era una desolación. La parte primera, el primer punto dice predicción de esta caída. Ahora lo vamos a ver en detalle. Dice la predicción de la caída de Edom por causa de su soberbia. Vamos a ver la causa. Dice: Edom estaba ubicada en una zona montañosa que la hacía prácticamente inalcanzable a los ataques invasores. Recuerden que estaban viviendo en una época donde había conquistas de tierra y cada quien quería ser el más poderoso. Así que la ubicación de ellos los hacía prácticamente inalcanzables. De hecho, Petra, que era una de sus ciudades principales, cuyas ruinas todavía nosotros podemos ver, aquí están en las fotos, donde le dan una idea de lo que era su zona geográfica y dónde se encontraban. Dice, cuyas ruinas todavía existe, se encontraba rodeada de elevados cañones naturales con accesos estrechos, lo que hacía que si un grupo de soldados, de invasores, quisiera entrar con un pueblo pequeño o con poca gente, ellos podían
sobreatacar y no ser invadidos. Así que su ubicación era envidiable para los que vivían en las llanuras y en los desiertos. Esto es lo que ellos dejan ver en el verso 3, donde dice: ¿quién nos derribará a tierra? Convirtiéndose en un ejemplo vivo de lo que es la soberbia, ¿verdad? Dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Así que ya comprendemos la geografía y el porqué de esta pregunta, manifestando lo que dice al principio, que es la soberbia. ¿Cómo podemos definir la soberbia? ¿Verdad? Mire lo que es la soberbia. Uno que es dominado, dice, por su propio interés, sin mostrar consideración por los demás. Así que estamos viendo la calidad o la característica del carácter de este pueblo, ¿verdad? También dice cómo el orgulloso busca su propio honor y no la gloria de Dios. Esto recordemos porque viene la descendencia de Jacob y viene la descendencia de Esaú. Jacob falló, ¿verdad? Sí falló, pero es lo que estamos hablando. El orgulloso busca su propio bien y no la gloria de Dios. Esaú no fue alguien que aceptó el proceso, mientras que Jacob aceptó el proceso los 20 años con Labán. Esto es lo que dice cuando no se somete y si no se prefiere dar la gloria a Dios en momentos donde no nos gusta lo que está pasando. Dice también la soberbia es una rabia o enfado, dice, que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. ¿Cómo reaccionamos ante la contrariedad? Puede que tengamos la capacidad de reconocer o de humillarse y mostrar el principio de Dios antes que nuestra propia forma, o, ¿verdad?, hacer lo contrario. Me importa más lo que yo siento sin importarme cómo y de qué manera voy a reaccionar sobre otro. Esto es lo que haría manifestar la soberbia o sujetar la soberbia en la vida. Dice que la soberbia conduce a una falsa confianza. La soberbia, además de establecer una confianza vulnerable, dice que precipita a caídas terribles e irremediables, ¿verdad? En el momento se da lugar a lo que hay en el corazón. La circunstancia lo que hace es mostrar lo que hay dentro de nosotros. Por eso es que se mira esta clase. No importa, dice, de cuánto prestigio sea la posición que se ocupe, el poder que se tenga o lo mucho que el Señor haya hecho por medio de nosotros. Cuando cedemos a la soberbia, tenemos que estar completamente seguros que el Señor va a reprenderla. Ejemplos que tenemos en la Biblia, tengo 3 nada más, pero hay muchos más. Es Nabucodonosor. Recuerda en Daniel capítulo 4, los versos 28 al 33, cuando él ve a Babilonia se goza porque piensa que él fue el que la edificó. Inmediatamente su reino es quitado y su morada viene a ser como las bestias y se convierte en uno de ellos. También vemos a Sansón, donde se le fue dada una palabra desde antes de su nacimiento, pero su vida no va de acuerdo a su llamado, sino por el contrario, en lo que hace es manifestar, ¿verdad?, con una soberbia lo que el don que tenía, porque no era de él, había sido dado por Dios para que él derrotara filisteos y no para que anduviera presumiendo. Y sabemos que su final
fue bastante trágico cuando él con su muerte logra cumplir el propósito, pero lo hizo sin ojos y totalmente afectado, de manera que él muere junto con los filisteos que llega a matar. Así que estamos hablando ahora de Edom, los descendientes de Esaú. Dice que no solamente fueron derribados, sino que también fueron derribados, invertí el orden. Dice, no solamente fue derribado a tierra, sino que fue desolado para desaparecer como nación. El punto B del primer punto dice, su destrucción será inevitable. El verso 4 dice, contiene un contraste entre la arrogancia humana y la justicia divina. Miren lo que dice, si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusiere tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. No solo describe, dice, la protegida morada de Edom, que ya hablamos de por qué ellos se usaban, dónde estaban ubicados, qué los hacía tan fuertes o que ellos pensaban que eran indestructibles, ¿verdad? Dice, no solo describe la protegida morada de Edom, sino el orgullo, fíjese, que la hacía mirar con desprecio las probables consecuencias de su conducta. De ahí las palabras donde dice, de ahí te derribaré, expresando claramente el control que Dios tiene sobre el destino del hombre. Muchas de las calamidades que se padecen a nivel personal o a nivel familiar, también a nivel nacional, lo estamos viviendo ahorita. Su causa ha sido el dejar a Dios. Dice, donde predominan las enfermedades, las miserias, el hambre, las sequías y cosas que se parecen a estas cosas que nadie quiere ni vivirlas ni estar en el lugar donde se dan, ¿verdad? También tenemos que reconocer que se ha dado lugar al ocultismo, a la brujería, a prácticas disolutas y muchas más cosas que van contra los principios de Dios. Y esto es lo que hace la exposición. Por eso al principio les hablaba de Jacob. No fue que Jacob no falló. Jacob falló, pero aceptó el proceso que se le dio para enseñarle y llegar incluso a cambiar su nombre, ¿verdad? De ser alguien que suplantó, se convierte él en alguien que luchó con Dios y venció, llamándose no Jacob, sino Israel. El punto número 2 dice, Edom caerá por su falta de misericordia. Cuando hay soberbia, no hay misericordia. El punto A dice, ¿hacia quién fue esa falta de misericordia? Hacia el pueblo de Dios. Dice el verso 10 y 11, por la injuria a tu hermano, Jacob te cubrirá vergüenza. Dice lo que pasó anteriormente. Recuerde que estos eran los descendientes, así que esto también nos tiene que hablar. Cuando comienza algo que yo no lo logro parar con el perdón, lo voy a seguir transmitiendo. Por eso aún los descendientes de Saúl estaban acarreando consecuencias, porque se siguió transmitiendo lo que de un principio se comenzó. Dice, te cubrirá de vergüenza y serás cortado, dice, para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivo, dice, su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Dice, tú también. ¿Quién era tú también? Edom. Dice, eras como uno de ellos. Así que
se unió a aquellos que estaban haciendo mal a Jerusalén, ¿verdad? Los descendientes de Jacob. Dice, durante el reinado del perverso rey de Judá, Joram, que de hecho llegó al poder por haber matado a algunos de sus hermanos, bueno, algunos no, por haber matado a sus hermanos para poder él llegar a esa posición. Imagínense, ¿verdad? También estaba en una condición de consecuencias. La nación fue invadida por una coalición de filisteos, de árabes y etíopes. Tomaron, dice, a Jerusalén, saquearon la casa real y causaron una gran mortandad entre la población civil. Tomaron a los niños, a las niñas y a los jóvenes, dice, y fueron vendidos como esclavos. Si usted quiere corroborar lo que le estoy diciendo, puede ir a Segunda de Crónicas, capítulo 21, del 16 al 17. Abdías, Joel y Amós, ¿verdad?, profetas menores, condenaron a Edom por su falta de misericordia cuando le pasó esto a Judá. 3 de los profetas menores hablan acerca de esto. Amós, dice, pronostica su ruina porque persiguió a espada a su hermano Israel, ¿verdad?, a Jacob. Dice, violando todo afecto natural, y en su furor, dice, le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Hace referencia a la raíz de por qué se está manifestando esto. El enfoque de Amós es desde el punto de vista familiar, por eso habla de su hermano, de su pariente, porque si para Dios es grave una injusticia a un extraño, imagínese lo que significa para un hermano. Recuerda las 7 cosas que Dios más abomina, dice, y es aquel que levanta pleito entre hermanos. Así que el Señor cuida la relación familiar. Dice, de hecho, Joram, que ya se los dije, que había matado a sus hermanos, esta era la gran perversidad, por eso se habla de que el perverso rey, porque él también había hecho esta gran perversidad de matar a sus hermanos. Esto lo dice Segunda de Crónicas 21:4. En Deuteronomio 23:7, el Señor le habla a su pueblo a través de Moisés y le dice, no aborrecerás al edomita. ¿Por qué? Dice, porque es tu hermano. Así que el Señor le gusta bendecir a su pueblo y quiere que su pueblo viva en bendición. De ahí el consejo. Dice, la combinación de las profecías de Abdías, de Amós y Joel en contra de Edom enseñan el cuidado de no violar el afecto fraternal y no guardar rencor. Dice, Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldecirá, en Génesis 12:3. De ahí la clase con el título de lo cual estamos estudiando. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. El punto B dice, en el tiempo de su desgracia, versos 12 y 13 de Abdías. En el verso 12 de Abdías, Abdías acusa a Edom de neutralidad y de indiferencia hacia el pueblo de Dios en este tiempo de la tragedia. O sea, cuando ellos vieron la invasión, cuando los vieron entrar, aquí se les está haciendo la acusación. Fueron neutrales e indiferentes. Pero en el verso 13, los está acusando de aprovechado y de ventajoso. Mientras que en el verso 3 el pecado es lo que hizo, en el 12 es lo que no hizo. Ambos delitos, dice,
se unieron, se conjugaron en una sola causa en su contra, en contra del pueblo de Edom. Dice, Edom se unió a los filisteos, a los árabes y a los etíopes en el saqueo de Judá. Así que sus cargos fueron de ver lo que le sucedía a Judá y alegrarse del dolor de ellos, y haberse jactado cuando ellos estaban sufriendo. Y además no lo dejaron ahí, sino que participaron en el saqueo junto con esta gente que estaba haciendo lo malo. Dice, la presencia de Cristo en el creyente y en la iglesia produce sensibilidad. Ahora venimos a nosotros como iglesia de Jesucristo. Dice, vivir concentrado solo en su propio bienestar, independientemente al de otro, es tan abominable como la idolatría y la fornicación. Romanos 14:7 nos dice, ninguno de nosotros vive para sí. Significa, ninguno de nosotros debe de vivir para sí. Y ninguno debe de morir para sí. ¿Verdad? Así que es el consejo que nos está dando Pablo en Romanos 14:7. El punto 3 dice, Dios retribuirá con justicia. ¿A quiénes? A los que actuaron mal. Verso 15. En este verso se da la frase el día de Jehová, ¿verdad? Porque cercano está, dice, el día de Jehová. Esta era una expresión muy común de los profetas para indicar una intervención de parte de Dios en un tiempo determinado por Él para traer juicio. En este verso, este día no se limita a Edom, sino que aquí lo acompaña y dice sobre todas las naciones. Dice, todas las naciones serán juzgadas. Y Dios, recuerda lo que les decía en clases anteriores, el juicio comienza por casa. Así que dice que Dios comenzó con su pueblo. Cuando Israel fue llevado cautivo por Asiria y Judá por Babilonia. Y en ambos casos, antes de que fuera la deportación, la nación sufrió gran destrucción. Ya les dije cómo se llevaron a los niños, cómo había muertos, cómo había las cosas dañadas y destruidas. Donde pasaban, acababan con todo. La causa de esto, dice, era la maldad de los actos humanos, lo que conllevaba esta situación. El punto dice B, a los que actuaron bien. Estamos viendo, dice, cómo Dios retribuirá con justicia. Primero vimos a los que actuaban mal, pero también retribuye con justicia a los que actúan bien. Verso 17. La justicia divina persigue, dice, al malhechor, pero también retribuye al bienhechor. El remanente del cual habla este verso dice, más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Son aquellos que fueron fieles a Dios. Estos son llamados también santos. Y dice que en el monte de Sión, ¿verdad?, será su morada. Este lugar era un lugar preferido de la presencia divina, donde se manifestaba la presencia divina. En el verso 18 se habla de que la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Esto recuerda que también lo habíamos aclarado cuando hablaba de la casa de José por la tribu de Efraín, ¿verdad?, que era uno de sus hijos. Dice, señala el triunfo de los hijos de Dios sobre sus adversarios, ¿verdad? La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Pero ¿cómo queda la casa de Esaú? Dice, como estopa.
y los quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de ellos, ¿verdad? Así que está señalando el triunfo de ellos sobre sus adversarios, sobre sus enemigos, sobre aquellos que un día se gozaron de verlo mal, de ver su sufrimiento y no haberle ayudado. También hay una lista desde el verso 19 al 21. Dice, esta es la lista de los que verán su causa reivindicada. Dice, los del Neguev poseerán el monte de Saúl, y los de Cefela a los filisteos. Y ahí sigue la lista hacia abajo. Así que lo que un día les dolió y fue duro y difícil, ellos siguieron adelante y un día van a ver esa causa reivindicada. No sufrieron en vano. El Señor sabe retribuir a los que han sido fieles a Él. Dice, el que actúa mal puede durante un tiempo ser más prosperado que el justo, pero llegará el momento que esto no va a ser así, ¿verdad? Hay un momento donde pareciera que el mal gana, pero hay un día en que llega la justicia de Dios, porque Dios honra a quienes confían en Él y le sirven. La gran pregunta que muchas veces nos toma es cuando en momentos cruciales en nuestra vida o en momentos difíciles que queremos ver la intervención divina actuar y no verla, ¿verdad? Podemos argumentar y preguntarnos, ¿vale la pena que yo siembre el bien si no veo la cosecha que espero? ¿Recuerdan a Jeremías? Jeremías le dijo al Señor, no me he sentado ni me he engreído, ¿verdad? Era una queja que Jeremías estaba diciendo de la reacción de aquel pueblo donde él estaba dando la palabra de Dios, lo que estaban haciendo con él. Dice, ¿de qué me sirve que me esfuercen a agradar a Dios si aquellos que no lo hacen son más afortunados que yo? Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, ¿verdad?, amenazado de muerte, él también mandó a preguntarle a Jesús, ¿eres tú Jesús? Dice el Salmo 73, y lo quiero leer todo porque este salmo da una gran comprensión de lo que yo acabo de decir. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Mientras yo lo leo acá en mi Biblia, usted lo puede seguir acá en la pantalla. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies. Por poco, dice, resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos, así era como él los estaba viendo, como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Recuerda la clase de la semana pasada donde mirábamos a aquellos jueces hacer las injusticias que estaban haciendo. Así que por eso él está hablando de esto. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. ¿Por qué? Porque se paran sobre el débil, sobre aquel que no puede, para lograr extraer su beneficio. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, porque inclusive se piensa, ¿se acuerdan lo que hablábamos de Edom? Cuando se miraba la geografía que tenía su pueblo, ¿verdad? ¿Quién me derribará?
Dice, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y en aguas de abundancias serán extraídas para ellos. Y dice, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. El proceso, ¿verdad? Si usted va y lee la historia de Jacob cuando él huye de Labán y Labán lo persigue, hay un momento donde ellos se juntan y hablan. Y Jacob se lo dice: he trabajado 20 años, 7 por cada uno de tus hijos y 6 por los ganados. Pero no solamente ha sido eso, sino que varias veces me has cambiado mi salario. No fue fácil, fueron 20 años, pero Jacob supo ser responsable de la semilla que había sembrado. Él había hecho trampa, así que él fue responsable en aprender lo que era vivir en su propia carne la trampa para ser transformado y no seguir haciendo lo que era incorrecto. Dice, si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿verdad? Hasta que estando en su presencia, hasta que me conecte con Él, hasta que yo entienda su naturaleza, hasta que yo me coloque como Él es y no como yo quiero. Recuerda, el orgulloso da lugar a sí mismo, pero el humilde da gloria a Dios en sus actos. En Lucas, la semana pasada decíamos cómo Dios le contestó la pregunta, ¿verdad? Donde decía si eran muchos los que se salvaban. Y él le contestaba que se forzaran a entrar a la puerta estrecha. Y esta es una de las cosas que exige esfuerzo. Tener la templanza, la paciencia y la confianza en Dios cuando no vemos esa intervención divina en momentos que nosotros queremos que Él haga lo que nosotros queremos. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí, llegó a mi entendimiento, llegó la revelación, cuál sería el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y no es lo mismo que un ser humano te rechace a que Dios mismo sea el que te rechace. Son dos cosas muy diferentes. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Ahora se vuelve a sí mismo y dice, de verdad que perdiste la razón por un momento. Pero ya entró donde debería entrar. Era como una bestia delante de ti, le decía Asaf al Señor. Con todo, dice, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Dice, sino a ti. ¿A dónde más? ¿Verdad? Nos recuerda con los discípulos que le decían, Señor, es dura tu palabra. Y el Señor les decía, ¿quieren irse ustedes también? Y ellos le contestaron, Señor, solo tú tienes palabras de vida. Aún y cuando el Señor nos corrige, aún y cuando nos permite el proceso, no nos deja derribados ni desolados. Al contrario, la justicia, la misericordia actuando en nuestra formación nos lleva a ser mucho más fuertes, ¿verdad?
y si no, miremos la desarrollo del pueblo de Israel. Dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, dice, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel, dice, que de ti se aparta. Qué diferente habla alguien cuando ha entrado en el santuario, en la relación, en la comunión con Dios, a alguien que empieza a ver, ¿verdad?, lo que está alrededor. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Porque cuando uno tiene los procesos, muchos de nuestros procesos se parecen a aquellas personas que no tienen al Señor como su Señor. Sin embargo, el resultado de esos procesos es cuando vemos la gran diferencia. De hecho, este salmo apareció en un momento crucial en mi vida. Pasé un proceso acerca de la adolescencia de mis hijos. Y en ese momento yo visité una casa de gente que no era salva, que no tenía al Señor como el dueño y Señor de sus vidas. Y sus hijos andaban, según mi criterio, en caminos rectos. Y yo decía, Señor, ¿cómo? ¿Y por qué? Y esto fue en un viaje que hice a mi país. Yo regreso acá donde es mi residencia en Estados Unidos y regresé temprano ese día y había servicio por la noche. Yo voy al servicio de la noche y estábamos saludándonos cuando llegó un hermano y dijo, el Señor me pide que lea el Salmo 73 a alguien que está entre nosotros. Y me leyó este salmo que hoy yo les he leído a ustedes. Yo caí rendida ante el Señor pidiéndole perdón. Pasaron los años, hermanos. Aquellos muchachos adolescentes, hoy el Señor ha hecho un proceso grandioso en sus vidas. Y lo que para mí fue muy difícil y muy doloroso se convirtió en áreas de cambio interna dentro de mi manera de pensar, dentro de mi manera de actuar. Pero aquella casa que yo un día envidié, hoy día se cayó, porque no estaba sobre la roca. Así que lo que el Señor dice en su palabra, lo que hoy nos está animando es a no cansarnos, a no desmayar, porque el Señor retribuye y sabe poner en su lugar, en su tiempo y a su forma a aquellos que hemos sido fieles al Señor. La siguiente clase nuestra va a ser la misericordia sin límites, con el siguiente profeta que va a ser nuestro tan mencionado Jonás, ¿verdad? Y tan conocido por el gran pez que se lo tragó. Así que espero volver a contar con su fidelidad. Que el Señor me les bendiga.